السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बयान फरमूदा Dice Hazur que estoy comentando algunos comentarios desde Muslim Maud que están relacionados de forma directa o indirecta con el Santo Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Vienen, con ello podemos aprender, tomar nota que hoy, incluso hoy, nos sirve como guía para para seguir su ejemplo. El primer evento que quiero mencionar está relacionado con el tabligh, con la inquietud o cómo deseaba ver a la comunidad en el tema de la predicación. El Santo Mesías prometido para la predicación del Islam, que el dolor que él tenía y que quería ver en sus seguidores, se ve, dice el Muslim Maud, que el Santo Mesías prometido para la predicación del Islam tenía día y noche ideas extraordinarias para ver cómo este mensaje llegara hasta los rincones de la tierra. En una ocasión dijo que en nuestra comunidad debería tener otra vestimenta para que la gente fuera, también la gente supiera que son pertenecientes a esta comunidad. Es decir, que hubiera una vestimenta para que se supiera que era Ahmadi. Ciertamente era su deseo que al ver una prenda y luego viendo también la práctica, la gente se fijaría en ellos. También ellos tendrían la conciencia que siendo un Ahmadi se me va a reconocer como un Ahmadi. Por eso tanto mi forma práctica o mi creencia tendría que estar condicionada. La vestimenta en sí no significa nada, pero nuestra condición debe ser que el que nos vea pueda reconocer que esta persona es un Ahmadi y es distinto a los demás o tiene una distinción respecto a los demás. Estamos hablando de la vestimenta. Dice Hazrat Muslim Maud cómo debe ser una persona que trabaja para la religión, cómo debe ser un misionero, y dijo que para la predicación
es necesario que la cara del misionero sea de un creyente. Hablando de los Juddam, por eso dice que llamó la atención de los Juddam que su apariencia externa sea como una vestimenta islámica en sus barbas, su pelo y su vestimenta debe ser sencilla, porque el Islam no os impide que pongáis ropa limpia, donde haya una limpieza, sino que dice que tenéis que cuidar mucho la limpieza, pero la vestimenta no ha de ser muy formal, porque hay gente que al cabo de un tiempo miran a sus abrigos, sus ropa para ver si se han llenado de polvo o no. En la época del Santo Mesías Prometido le traían ropa buena y él la utilizaba, pero nunca no se fijaba en la vestimenta de forma que estuviera pensando que no vaya a ser que el vestido o la ropa se llenara de polvo. No está prohibido limpiar con un cepillo la ropa, pero dedicar tiempo solamente a estas cosas no se considera algo aprobado o gustoso. Hay personas que tienen un complejo tan grande que a veces en los momentos de las invitaciones tienen que buscar un tipo de vestimenta especial, sea la vestimenta que uno tenga. En esa misma vestimenta hay que ir con toda la confianza, porque lo importante es cubrirse, la limpieza, el cuidado. Cuando hay una vestimenta que cubre la desnudez y uno no saluda a una persona por no tener un tipo de vestimenta especial, esto no es la religión, sino es el materialismo. Por lo tanto, los misioneros tienen un consejo, y es que no se fijen tanto en la apariencia externa, que dejemos atrás el verdadero objetivo. O hay otros que no cuidan la limpieza, también deben cuidar que la limpieza es una parte de la fe. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio, no esté una cosa inclinada hacia un lugar o hacia el otro. Hablando del tabligh, recuerda un evento, y es que fue a Delhi, y en Nueva Delhi dice Hazur que los de Delhi habían dejado de criticar, porque cuando venían gentes de muy distintos tipos sociales y empezaban a discutir sobre cosas extrañas, y no planteaban conversaciones coherentes. Dice que yo era muy pequeño, vine aquí y estaba hospedado en casa de mi familiar, y en Hyderabad vino a saludar a alguien de mí en casa de mi madre, donde se hospedaba Hazrat Ahmadiyya, y al mirarme a mí me dijo: ¿quién es este niño? Mi abuela dijo que es el hijo de Hazrat Ahmadiyya. Escuchar el nombre de Hazrat Ahmadiyya me dijo: ¿Qué ruido está haciendo tu padre? Porque habla en contra del Islam. El Muslim Maud dice que yo era pequeño, y en lugar de sentirme, molestarme o preocuparme, empecé a hablar sobre la muerte de Santo Jesucristo, y dije que el Mesías prometido solamente dice
que Santo Jesucristo ha fallecido. Y en esta época, el Mesías que tiene que venir ha venido o va a venir de esta mancomunidad. El Muslim Maud dice los versículos que hablan de la muerte del Corán de Inna mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Le expliqué con detalle estos versículos y me dijo muy extrañado que parece que es verdad que el Santo Jesucristo ha fallecido. Pero estos molvis, ¿por qué hacen tantos ruido? Le dije, pregúnteselo usted a los molvis. Pero, ¿cuál era la reacción de la abuela? Dice que la abuela dijo, no, arrepentíos, porque este niño ya tiene su mente torcida y estáis reforzándola más su mente para que sea un incrédulo, un apóstata. En el tema de la predicación, un compañero del Santo Mesías prometido, hablando de cómo predicaba, Mia Sher Muhammad Sahib era una persona analfabeta y era de los primeros compañeros del Santo Mesías prometido y estabas imbuido en la religión. Conducía un carro de caballo e iba a Banga, un pueblecito, y sentaba a alguien en el carro de caballo y cuando empezaba a hablar con los viajeros, compraba el diario Al-Hakam y les decía, ¿hay alguno que sepa leer y escribir? Si había alguno que sabía leer y escribir, le decía que ha venido este periódico a mi nombre, me lo puede leer. Cuando uno está sentado en un carro de caballo, lo que empezaba a leer el periódico, y cuando leía el periódico y decían, ¿pero qué ha escrito aquí? ¿Qué significa esto? Porque Sher Muhammad Sahib decía. Y de esta forma hacía que el que leía, que no era Ahmadi, le hacía responder pensando y se quedaba con el concepto muy claro. Dice, cuando me contó esta anécdota, a través de él muchas docenas de Ahmadis se habían hecho, solo haciendo leer la revista Al-Hakam. Vivió muchos años y cuánta gente debió hacer el Ahmadi. Por lo tanto, no es necesario que para empezar nuestro trabajo seamos unos grandes conocedores, pero si no hay una persona que sepa, que sea culta, que vengan personas incultas y se le pueden explicar las cosas también de palabra. Este sería un consejo para aquellas comunidades lejanas, porque si estamos a la espera que encontremos alguna persona culta, es posible que se pase mucho tiempo, y ahora con la ayuda de Dios están viniendo muchos misioneros, pero no se cumplen las necesidades del futuro cercano, porque a los ulemas tienen que ir en las profundidades y se tarda un tiempo en aprender todo el conocimiento religioso, y a pesar de que en la religión hay puntos profundos. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la religión tiene que ser algo fácil. Por lo tanto, para predicar el mensaje no es necesario entrar en grandes seminarios. Según las circunstancias, hay que buscar soluciones a los problemas. Hay muchos ahmadis en esta época que por su cuenta buscan métodos para predicar, y con la ayuda de Dios tienen mucho éxito. El Santo Mesías prometido él cuenta sobre Muhammad Hussain al-Talbi,
una persona, en la época del Mesías prometido, dice que tenía era un amigo que era amigo también de Maulvi Hussein Batalvi, y se llamaba Nizamuddin, e hizo 7 hajj. Era muy cariñoso, y como tenía una relación cordial con los dos, cuando el santo Mesías prometido dijo que era el Mesías y Muhammad Hussein Batalvi le dijo que era un apóstata, se sintió muy herido porque él creía en la bondad del santo Mesías prometido. Vivía en Ludhiana y cuando la gente se oponía al santo Mesías prometido, él salía en su defensa y decían: ¿por qué no vais a mirar primero cómo es el Mirza Sahib? Porque es una persona muy santa, muy sagrada, y yo he vivido con él. Y si el santo Mesías prometido, si alguien se lo explica en base al Sagrado Corán, él está listo a aceptar cualquier argumento en base al Corán, no es un engañador. Si se le explica en base al Sagrado Corán, de que lo que está explicando es incorrecto, él lo va a aceptar. Solía enfrentarse con la gente y decía que voy a ver si él no se retracta de su proclamación. Pues pondré el Santo Corán delante del Santo Mesías prometido, y cuando haya algún versículo del Santo Corán que le diga que Jesús fue al cielo con cuerpo mortal, lo aceptará, porque él acepta el Santo Corán y no suele nunca rechazar ningún argumento coránico. Una vez fue de Ludhiana a Qadian y dijo al Santo Mesías prometido: ¿que usted ha dejado acaso el Islam y está renegando el Santo Corán? El Santo Mesías prometido le dijo: ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Creo en el Santo Corán y el Islam es mi religión. Dijo: alhamdulillah, es lo que yo les digo a la gente, que usted no puede dejar el Corán. Entonces dijo que si del Santo Corán puedo buscarle cientos de versículos que Jesús se fue vivo al cielo, el Santo Mesías prometido dijo que si usted me busca versículos, si me busca aunque sea un solo versículo de que Jesús fue vivo al cielo, le creeré. Dijo: alhamdulillah, porque esto es lo que ando diciendo a la gente, que Hazrat Mirza Sahib no es difícil convencerle de algo cuando está basado en el Corán. Dijo: venga, no vamos a dejarnos de cientos. Si le busco solamente 100 sobre la muerte de Jesús y su vivencia del cielo, ¿me creerá? Dijo el Mesías prometido: búsqueme una, solamente una. Dice: de la misma forma que es necesario creer en 100, es necesario creer en cada palabra del Santo Corán. Dijo: bueno, si no son 100, si consigo 50, usted dejará de decir dice: le he dicho que búsqueme una sola. Ahora, según el Santo Mesías prometido iba reforzando su argumento, al final tuvo que si le busco 10 ayats, usted aceptará. El Santo Mesías prometido se rió y dijo: he dicho que búsqueme una solo. Dijo: bueno, dice, vendré de aquí a 4 o 5 días y buscaré esos versículos. En esos días, Maulvi Hussain Sahib Batalvi estaba en Lahore y el Khalif Awal también estaba allí. Y estaban haciendo también estaban preparando un debate contra el Santo Mesías prometido, y estaban manteniendo la correspondencia. El título del debate era la muerte de Jesús. Maulvi Hussain Sahib Batalvi decía, como cuando haya algo que los hadith lo pruebe,
se considerará que el versículo del Corán lo corrobora. Hazrat Maulvi Sahab, que era Jalifa Awwal, decía que el Corán tiene predilección sobre el Hadith. En cualquier caso, siempre hay que probarlo en base al Corán. Estuvieron durante muchos días discutiendo y al final, de alguna forma, para que hubiera un debate con Maulvi Hussain Sahib Batalvi, Hazrat Khalifa Awwal fue, aceptando las condiciones de Maulvi Hussain Sahib Batalvi. Mia Nizamuddin llegó allí y dijo: dejad de debatir, yo acabo de ver a Mirza Sahib y él está listo para arrepentirse. Como soy amigo de él y soy amigo de usted, estoy muy dolido porque yo sabía que Hazrat Mirza Sahib es una persona buena. He ido con él y me ha prometido que si buscamos 10 versículos que hablen de la muerte, de que Jesús está en el cielo, él aceptará que Jesús está vivo en el cielo. Muhammad Hussain Sahib Batalvi se enfadó enormemente, tenía mucha prisa y dijo: me has estropeado todo mi trabajo. Llevo 2 meses intentando llevarle hacia el hadith y vienes tú y me dices que vas a hablar del Corán. Dice: ¿no tienes 10? ¿Tienes 10 versículos? Le dijo: sí, pero si tú eres un ignorante, tú no sabes lo que dice el Corán. Volvió al Corán e hizo bet en manos del Santo Mesías prometido. Decía que el Santo Mesías prometido creía en el Santo Corán y decía con toda la contundencia que el Corán él no podía contrariar el Corán. No tenía ninguna relación, o es una relación especial con la comunidad ahmadía. El Corán es quien muestra el camino y yo seguiré a quien dice la verdad. Como el Santo Mesías prometido sabía que él estaba en la verdad, por eso sabía que el Corán le soportaba. Por eso el Santo Mesías prometido decía que si alguna proclamación mía no está de acuerdo al Corán, entonces rechazaré esta proclamación. Eso no significaba que el Santo Mesías prometido tenía alguna duda sobre su proclamación, sino que tenía la fe que el Corán le iba a soportar, y esta era la esperanza que le hizo triunfar en el mundo. Por lo tanto, cada Ahmadi siempre debe tener la conciencia tranquila de que el Corán y está con el Santo Mesías prometido y con la comunidad ahmadía, y es esta ayuda del Santo Corán que hace que día tras día Dios ilumina los corazones de la gente y está haciendo crecer esta comunidad día tras día, explicando que la oposición también es una forma de encontrar la guía. Cuando la oposición crece, se muestran ayudas especiales de Allah Ta'ala. Por eso, el Santo Mesías prometido, cuando algún amigo le decía que tenemos mucha oposición, solía decir: es un signo de vuestro crecimiento, porque donde hay oposición, la comunidad crece. Con motivo de la oposición, muchas personas que no conocen el mensaje empiezan a conocerlo y poco a poco en sus corazones empiezan a leer los libros del movimiento. Cuando leen los libros, ellos encuentran la veracidad. Frente al Santo Mesías prometido se presentó una vez una persona e hizo el bet. Después de hacer el bet, le dijo: ¿quién le ha predicado a usted? Dijo: ha sido un Maulvi Sanawla.
el Santo Mesías Prometido le dijo, ¿pero cómo? Dijo que yo leía los libros de este Maulvi Sahab y veía que continuamente se oponía a la comunidad Ahmadía. Un día pensé que voy a leer los libros de esta comunidad para ver qué está escrito, y cuando empecé a leer estos libros se me abrió el corazón y estuve listo para hacer el bet, es decir, la oposición. El primer favor es que a las comunidades celestiales hay personas que encuentran la guía. Hoy también los opositores es una forma para abrir los corazones en los repos de los misioneros. Me vienen ejemplos de cómo gente ha conocido la comunidad a través de la oposición. El Muslim Maud relata que Allah, después de hacer Ahmadiyya a una persona que no sabía ni leer, a una persona analfabeta, cómo le iluminaba Allah Ta'ala, esa persona analfabeta. En Ludhiana había una persona, Mia Nur Muhammad Sahib. Él predicaba entre las gentes que limpiadores, había muchos cristianos y eran seguidores de él. Creyeron en el Santo Mesías Prometido y algunos seguidores venían también aquí porque sabían que Hazrat Mirza Sahib era el maestro de nuestros maestros. Un tío nuestro empezó a burlarse de la promesa del Santo Mesías Prometido, y su proclamación era que él era Lal Beg. Soy el líder de ellos. En una ocasión que se habían hecho musulmanes, vinieron, tenían la costumbre de fumar, y esta persona que se denominaba el maestro, que era Mughal, cuando vio la pipa de fumar, se sentó. El Muslim Maud dice que comenzó un debate y le preguntaron que por qué habéis venido con Mirza Sahib si tú eres mi seguidor. ¿Qué te ha dado Mirza Sahib? Esta gente era analfabeta. Pues hoy, dice Hazur, hace casi 160 años, hoy la gente que se dedicaba a limpiar eran muy analfabetos. Es gente de la época del Santo Mesías Prometido, era un pueblo muy ignorante. Y cuando mi tío le preguntó que qué te ha dado el Mesías Prometido, Mirza Sahib dijo que no sabemos nada, pero podemos comprender que la gente antes nos denominaban sucios, pero debido a la relación con el Mesías Prometido nos llaman Mirzeis. Antes éramos limpiadores y ahora somos Mirzas. Usted era antes Mirza y por renegarle ahora usted se ha vuelto un limpiador, un sucio. Dice Hazur que parece un chiste, pero tenían mucha sabiduría, porque en su lenguaje explicaron que Dios a los opositores de los profetas los destruye y a los que siguen a los profetas les da éxito, y Dios les ilumina a la gente que sigue a los profetas. Pero si dice, hay algún Ahmadi del que se puede decir que no hayan gente como él. Cada Ahmadi, según su capacidad, como mínimo, es más listo que cualquier
cristiano, hindú, sikh en los temas religiosos, en los temas relacionados con la religión. Tiene más conocimiento. Hablando de la sinceridad de los Ahmadis, y para cumplir una revelación del Santo Mesías prometido y después tener que enfrentarse a la oposición y luego cómo esta misma oposición al final se hizo Ahmadi, se relata un hecho. Dice que en mi niñez en Gujarat recuerdo que venía gente de Gujarat y entre Sialkot y Gujarat se consideraban centros, y también hay un dicho que nadie es profeta en su tierra. En Sialkot era el número 1 y Gujarat era el número 2, y recuerdo gente de Gujarat, recuerdo que debido a esta sinceridad que tenía la gente para cumplir la profecía del Santo Mesías prometido, que la gente volvería desde lugares muy distantes, solían venir andando, no porque no tuvieran dinero, sino por cumplir esta profecía. Desde Sialkot había gente muy sincera que querían al Santo Mesías prometido. Y es también de donde Hafiz Roshan Ali Sahab solía relatar, y yo también lo he recitado, y es que durante el Jalsa Salana venía una comunidad en una dirección y la otra en la otra dirección. Hafiz Sahab dice que vi cuando los dos grupos, uno venía por un lado, el otro por el otro, cuando se saludaron empezaron a llorar. Les pregunté ¿por qué lloráis? Dijeron, porque una parte es aquella que creyó antes en el Santo Mesías prometido, y por ello se le ha dado tanto dolor al otro grupo, y se les ha dado tanto dolor por seguir al Mesías prometido que tuvieron que dejar el pueblo. No sabíamos dónde estaban. Al cabo de un tiempo, Allah Ta'ala nos dio la luz del Ahmadiyyat, y a los Ahmadis que les expulsamos de nuestras casas debido a la oposición, nos hicimos Ahmadis. Los opositores se hicieron Ahmadis también, después de echar a los primeros Ahmadis. Ahora, cuando hemos llegado aquí, debido a la sabiduría de Allah, aquellas gentes que fueron expulsadas de sus casas vienen en otra dirección. Cuando los hemos visto, debido al dolor que sentimos que esta gente nos llevaban hacia la guía, y nosotros les perseguíamos hasta el extremo que les tuvieron que dejar sus casas. Hoy, con la ayuda de Dios nos ha juntado, por eso lloramos. Estas son las bendiciones de la Ahmadiyyat que junta a las gentes. El Shetán, cuando pone la separación, con la ayuda de Allah Ta'ala, al final el Ahmadiyyat los unió, y si Dios quiere vendrán también eventos como este, se verán más eventos como este. Los Molvis, cuando imbuyeron la falsa impresión de que Jesús hacía pájaros con sus manos y les insuflaba la vida, y luego estos pájaros empezaban a volar, porque esto es una falta de comprensión del Santo Corán. Significaba que entrenando a la gente que tenía capacidad espiritual, les hacía de tal forma que empezaban a volar hacia Dios. Un Molvi que tenía esta forma de interpretar el Corán estaba hablando con el Santo Mesías prometido, y un Molvi le preguntó, Masih Maud preguntó a un Molvi, que usted que dice que el Mesías hacía nacer pájaros
Los que vemos, algunos los habrá creado Dios, otros el Mesías. ¿Se puede ver alguna diferencia entre los dos donde sepamos cuáles son los creados por Dios y cuáles son los creados por el hombre? El Molvi dijo, es difícil porque se han mezclado los dos. Dice, ahora es difícil porque los que Dios ha creado y los que ha creado el Mesías ahora ya se han mezclado. Y era difícil diferenciarlos. Hablando sobre el Santo Mesías prometido, cuando decía que empleaba palabras muy duras contra los cristianos, si vemos con profundidad, vemos que es otra interpretación. Al-Muslim Maud dice que cuando algo excedía, no quedaba más remedio que contestar. Los cristianos siempre atacaban al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y como los musulmanes no les respondían, por eso pensaban los cristianos que las enseñanzas del Corán están llenas de ineficiencias. Pensaban que cuando ellos insultaban y ellos no contestaban, por eso es verdad que en sus líderes tienen estos defectos. Pasaban días, pasaban semanas, pasaban años, y los cristianos continuaron insultando al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a los musulmanes. Y los musulmanes les perdonaron. Al final, el Santo Mesías prometido, Allah Ta'ala le dio la oportunidad de responder y Allah le dijo que respondiera. Por lo tanto, el Santo Mesías prometido, dirigiéndose a los judíos, empezó a escribir lo que decían sobre él, o los mismos libros que habían los cristianos. Cuando el Santo Mesías prometido escribió un par de libros, todos los cristianos se enfrentaron con él diciendo, esto no es correcto. El Santo Mesías prometido dijo, les dijimos que no hacíais bien escribiendo estas cosas, pero no entendíais. Al final, cuando os sentís, cuando nos ofendemos, decís que esto no es correcto. Esta forma no es correcta. Cuando se emplean a veces palabras duras, o el Santo Mesías prometido, las empleo era en defensa, no como ataque. Al-Muslim Maud también le correspondía hablando de un médico. Él tenía mucho respeto sobre el Santo Mesías prometido, pero no le aceptaba como Mesías. Ocurrió una vez que este médico pensaba que cuando el Santo Mesías prometido habló de la muerte de Santo Jesucristo, pensaba que la razón era otra. Y cuando Hazrat Shoaib decía que no cojáis el dinero que no os corresponda y no empleéis ese dinero en vuestra uso, decían que Shoaib se ha vuelto loco y habla como un enajenado. Vemos también en esta época que la gente llamó loco al Santo Mesías prometido. Cuando él presentó la muerte de Santo Jesucristo, los musulmanes no entendieron que cuando se estaban presentando estos problemas en el mundo musulmán de que estaba vivo en el cielo, la gente tenía una plena conciencia de que Jesús estaba arriba. Dice este médico que cómo se había imbuido esta creencia que no era posible que Jesús hubiera fallecido. Dice que había un médico en el Punjab que Khalifa Awwal también le seguía y cuyo nombre era Hakim al-Ladin.
y vivía en Bhera. Una ocasión, el señor Molvi Fazaldin Bhervi, que era un amigo de Hazrat Khalifa Awal y era un Ahmadi muy sincero, y empezó a predicarles, y al escuchar predicó a Hakim Sahab, dijo: ¿qué me estás diciendo? ¿Tú qué sabes? ¿Y qué me quieres explicar? Todo lo que yo sé sobre Mirza Sahib, no tenéis el conocimiento de lo que dice Mirza Sahib. Y pensó que él era Ahmadi, por eso le dijo que me puse muy contento, que está muy de acuerdo con lo que dice Mirza Sahib y que me gustaría escuchar más sobre la comunidad. Dice: los jóvenes incultos hoy no llegan hasta el fondo de la cuestión y salen a predicar. Tú has venido a explicarme sobre la muerte de Jesús. Tú no sabes cuál es la sabiduría de Mirza Sahib en decir que Jesús ha muerto. Dice: escucha, lo que intenta Mirza Sahib es que Mirza Sahib escribió el libro Barahin Ahmadiyya, y había algún musulmán que haya podido escribir un libro así. Mirza Sahib ha llenado de tanto conocimiento que no hay un solo libro que pueda defender el Islam. Era un muro para el Islam donde las otras religiones chocaban. Pero los Molvis son tan estúpidos que en lugar de darle las gracias y le hubieran dicho que por favor utilizaremos sus argumentos, dijeron que era un apóstata. Y después de ver este servicio al Islam, que después del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadie hizo un servicio, empezaron a llamarle incrédulo, apóstata, y empezaron a entender estos molvis que somos muy grandes. Dice Hakim Sahab que Mirza Sahib empezaba y dijo a los molvis que sí, ya que sois tan eruditos, a los molvis, si tenéis esta confianza, ved que del Corán, si se ve probar, dice del Corán, yo puedo demostraros la muerte de Jesús del Corán. Si tenéis fuerza, rechazadlo. Y presentó a los molvis, empezó a dar pruebas, y los molvis Hakim Sahib, aunque hicieran todo el esfuerzo, aunque empezaran a hablar y rompieran sus kalemas, todos los molvis de la India no podían contravenir al Santo Mesías prometido porque no les dio la posibilidad de levantar la cabeza, y Hakim Sahib dijo que la única opción era, dice que no había mayor problema, pero solo había una forma de arreglar a los molvis, y es que todos los molvis juntos fueran a ver a Mirza Sahib y les dijeran que hemos cometido un error en llamarle apóstata, y entonces veremos si el Santo Mesías prometido muestra que el Santo Jesucristo está vivo en el Corán o no. A pesar de que Jesús estaba vivo, pero no aceptaron el Bait, sin embargo le mostraban reverencia. Por lo tanto, solo es un favor de Allah el que acepta al imam de la época. Nosotros debemos recordar que el concepto de la muerte de Jesús no es solamente un concepto ideológico, también es necesario para mantener la unicidad de Dios. Y viniendo el Santo Mesías prometido,
Él quería establecer la unicidad de Dios. Por lo tanto, Hazrat Musleh Maud relata que el Santo Mesías prometido, sobre la muerte de Jesús, al demostrar la muerte del Santo Jesucristo, los problemas que había para establecer la unicidad de Dios los erradicó, y es por ello que él daba mucho énfasis en este tema. Por la mañana, tarde y noche hacía énfasis en este tema. En una ocasión dijeron: deje esto ya, y Hazur se enfadó y dijo: a mí tengo a veces tanta inquietud que voy a enloquecer, porque esto ha hecho que ha perjudicado al Islam, y hasta que no lo eliminemos no estaremos en paz. Mucha gente pregunta ¿qué? Son problemas para la unicidad de Dios. Por eso vino el Santo Mesías prometido, y por eso tenía esa fuerza, y fue esta fuerza la que le unió a la unicidad de Dios y estableció la veracidad. Y todos los que tenemos un cariño hacia el Islam, es una chispa del fuego que tenía el Santo Mesías prometido. Si alguien lo siente, que tiene cariño hacia Dios y tiene el deseo de establecer el Islam, solamente es una pequeña chispa del fuego que tenía el Santo Mesías prometido. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos deben estar en torno a este punto, pero si no somos capaces de entender este punto, el trabajo que hagamos, por un lado sí estará relacionado con la unicidad de Dios, pero tendrá algo también relacionado con hacer copartícipes con Dios, aunque hable de la unicidad de Dios, también hablará de hacer copartícipes con Dios. ¿Cómo será posible? El Santo Mesías prometido, venía una persona y de forma diaria discutía que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era conocedor del futuro. Tenía un gorro, y un día le llamaron, dijeron: ¿puedes comprender que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía esto? Dijo: sí, seguro que sabía el futuro. El Musleh Maud decía que la gente van hacia la unicidad de Dios, pero no llegan al Ahadiyat. Son dos cosas distintas. Wahdaniyat es la unicidad, y Ahadiyat es ser uno, porque el ser humano hasta un punto hay una separación entre creador y creación, no pueden ser iguales. Wahid es Ahad. Para entender la diferencia según la gramática, para que lo entiendan, Allah es Wahid y es Ahad también. Wahad significa que es único en sus atributos, y sus atributos hasta un punto pueden imbuirse en el ser humano, y el mejor ejemplo de ello, si alguien puede ejemplificarlo, fue el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero el atributo perfecto es solamente el de Dios, y Ahad significa ser Dios solo, y no se puede comparar nada con el Ahad. Como ha dicho Hazrat Musleh Maud, la verdadera unicidad de Dios se establece cuando el concepto del Ahadiyat, de ser uno solo, es comprendido. Que Dios nos permita entender los objetivos del Santo Mesías prometido y establezcamos la verdadera unicidad de Dios. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر